Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la última clase, la clase 21 a la última clase de este cuatrimestre, donde continuamos con lo que es las sensaciones somáticas. Bueno, esto ya terminamos y dolor, y ahora nos queda ver los sentidos especiales. El tema del sistema nervioso entérico, que también en parte va en este tema, pero también va en la parte de sistema digestivo. Lo vamos a ver en sistema digestivo porque si no nos requeriría, estaba viendo más explicaciones de cómo está formado los órganos del sistema digestivo para poder comprender mejor el sistema nervioso entérico, así que eso lo vamos a ver más adelante. Como ya habíamos mencionado en la clase anterior, las sensaciones conscientes, digamos, se dividen en somáticas, que eran estas cuatro que vimos, y en las sensaciones o los sentidos especiales, que tenemos la audición, la visión, el olfato, el gusto, y agregamos también acá en esta lista al equilibrio, que está formando parte de el oído interno. O sea, el oído no solo se utiliza para la audición, sino para detectar o percibir la sensación de equilibrio. Si no, nosotros nos caeríamos. Las personas que tienen alterado este sistema en el oído interno son las que sufren de vértigo, de mareo, les parece que la cabeza les da vuelta. Entonces se dan cuenta que es una percepción que tenemos, ¿sí?, de la posición de nuestra cabeza y del equilibrio de nuestro cuerpo. Bien. Habíamos dicho también que los sentidos especiales están localizados fundamentalmente, bueno, o todos en la zona facial. En general no están mediados por terminaciones dendríticas, sino que vamos a encontrar células especializadas, células que actúan como receptores. Entonces, y teníamos los tres tipos de receptores principales: los quimiorreceptores, que interactúan con sustancias químicas; fotorreceptores, que esto lo que son, los perciben cambios en la luz, o en la intensidad de luz, las longitudes de onda de la luz; y los mecanorreceptores, que perciben deformación mecánica. Ya vamos a ver un poquito cómo es esto, ¿sí? Si bien esta es una clase para un conocimiento general de cómo funcionan los sistemas. Entonces, el primero que vamos a ver es el sentido del olfato. Entonces vamos a decir que estos obviamente están ubicados en la nariz, lo sabemos, dentro de la nariz, y dentro de la cavidad nasal es donde vamos a encontrar los receptores olfativos o olfatorios, perdón. Entonces, estos receptores, o sea, tenemos entre 10 y 100 millones de receptores olfatorios, y están localizados en lo que llamamos un epitelio olfatorio. Este epitelio olfatorio está localizado sobre la parte superior de la cavidad nasal, ¿sí? Acá tenemos la parte de la nariz, las narinas, por donde entra el aire, los distintos cornetes, y entonces este epitelio olfatorio está ubicado en la parte superior de esta cavidad. Y decimos, es un sentido químico. Acá vamos a encontrar quimiorreceptores, es decir, receptores que van a detectar distintas moléculas. Entonces, en este epitelio, que está ubicado en la parte superior de la cavidad nasal contra el hueso etmoides, acá vamos a ver que encontramos, el techo de la cavidad nasal es el hueso etmoide, y esa parte específica del hueso etmoides, que llamábamos la lámina cribosa. Esa lámina cribosa se llama así porque vemos que está atravesada, o sea, posee agujeritos, agujeros muy pequeños, y a través de esos agujeros pasan fibras nerviosas. Las fibras nerviosas, como estamos viendo acá, son los axones de los receptores olfatorios. Entonces vamos a ver que los receptores, o sea, el epitelio olfatorio, está formado por tres tipos de células. Una de ellas son los receptores olfatorios. Otras son las células de sostén, que permiten, ¿no?, obviamente, que sostener y mantener las células del epitelio olfatorio, de los receptores olfatorios, y además son encargadas de secretar mucos. Y las células basales, que estas células basales que estamos viendo acá, son células que son de recambio del epitelio olfatorio. Bien, dentro del epitelio olfatorio, entonces, los receptores olfatorios son células, y estas células son en realidad neuronas, son neuronas de tipo bipolar. ¿Por qué son bipolares? Porque tenemos una rama dendrítica, que es la que va a recibir la información desde la superficie del epitelio, y otra polo, que es el axón, que es el que sale desde esta neurona bipolar
atraviesa la lámina cribosa y va a hacer contacto en una zona que estamos viendo acá en la parte superior, que es el bulbo olfatorio. O sea que dentro de esta vía olfatoria, la neurona receptora, el receptor olfatorio, es una neurona de primer orden, y acá en el bulbo olfatorio es donde se encuentra con la neurona de segundo orden. Estas neuronas son las que van a formar parte entonces, esta fibra del nervio craneal, el número 1, el par craneal 1. Entonces ahí fíjense como ya también podemos ir relacionando, ¿sí? Estas vías, el par craneal 1, entonces está formada por vías sensitivas, es decir, que llevan las sensaciones hacia el sistema nervioso central, ingresando a través de la lámina cribosa del hueso etmoides. Bien, dentro también del epitelio olfatorio lo que encontramos son las glándulas olfatorias, que son las responsables directas de producir el moco, un moco que va a llegar a la superficie de estas células, de este epitelio. Entonces acá hay y es semilíquido, lo que hace que entonces las moléculas que van a actuar como que son de olor, ¿no? Porque el olor obviamente es un desprendimiento de moléculas volátiles. Esas moléculas volátiles se van a disolver en el moco que está en esta zona y llegar a los cilios de los receptores olfatorios. Es decir, ven que las neuronas proyectan sus dendritas y en esa dendrita tenemos los cilios olfatorios, donde están las moléculas receptoras que unen esa molécula de olor, o ese químico que genera olor, que se les llama por lo tanto odorantes. O sea, las moléculas que generan olor son los odorantes. Entonces, el moco secretado por estas glándulas, las glándulas de Bowman, se secretan ese moco semilíquido, que con ese líquido entonces permite la disolución de las moléculas odorantes en el líquido y que lleguen a la cilio olfatorio, y con esto genera entonces el inicio de la transducción de la señal, generando una señal química, transformándola en una señal eléctrica por la neurona. Es también por ahí interesante ver que, decimos que estas vías sensitivas genera lo que es el nervio craneal número 1, pero estas glándulas de Bowman están inervadas por el par craneal número 7, el nervio facial, lo cual estimula la secreción de moco cuando hay algún tipo de irritación, y este nervio facial también estimula las células de las glándulas lagrimales. Por lo tanto, a veces cuando hay alguna irritación nasal, algún compuesto que irrita la nariz, como por ejemplo puede ser el amoníaco, los vapores de amoníaco, cuando hay esos productos de limpieza, en esos casos, o algunas sustancias que nos generan una irritación nasal, que empecemos a secretar moco y además lloremos, por eso se debe a esto, a que se estimula el nervio facial, que inerva tanto las glándulas de moco que de la nariz, del epitelio nasal, como aquellas que están en que van a generar las lágrimas, que ya veremos en ojo. Entonces esas son algunas de las particularidades que tenemos en esta vía. Acá entonces en el atlas les voy a mostrar un poquito la anatomía de la vía olfatoria. Como les decía, entonces tenemos el hueso etmoides, que forma acá lo que es el techo de la cavidad nasal, que es la que estamos viendo acá. Voy a retirar estos huesos que nos tapan esa parte interna. Recordemos acá la lámina perpendicular del etmoides, que las divide en cavidad nasal derecha e izquierda. El maxilar lo podemos retirar también o ocultar. Y acá estamos viendo entonces, dentro de este hueso etmoides, que tenemos, esto es la lámina cribosa del hueso etmoides, donde vemos estos agujeritos por los cuales están atravesando entonces los axones de las neuronas de primer orden que están ubicadas en esta parte, que es el techo de la cavidad nasal, o el piso también de la cavidad craneal. Pero en esta región en particular, y esos agujeritos que vemos ahí, es el que permite ese pasaje. Y como vemos acá, entonces esto en amarillo, esto es el bulbo olfatorio, que es donde vamos a tener localizadas las neuronas de segundo orden, es decir, las neuronas con las que contactan las de primer orden que están del otro lado. Como estamos viendo acá, entonces estas pequeñas fibrillas que vemos en amarillo, ¿sí? Son las fibras olfatorias, son las axones que surgen de estas
neuronas de primer orden ubicadas en el epitelio olfatorio y que sirven como receptor sensitivo. Entonces, las dendritas de estas neuronas de primer orden son las que sirven, o sea, son las que generan esa parte sensitiva. Podemos retirar si quieren el etmoides para que veamos con más detalle. Ven, acá tenemos el bulbo olfatorio y de acá surge entonces el par craneal 1, el nervio craneal 1, que luego se va a dividir en ramas, yendo parte al cerebelo, parte a la corteza olfatoria, donde vamos a distinguir de qué olor estamos hablando en particular. Dijimos que se pueden detectar entre 10.000 y 100.000 olores distintos, es decir, que cada una de estas células tiene un receptor específico para un odorante, o sea, para un compuesto químico específico que le va a transmitir entonces esa información, que va a generar el disparo de un potencial de acción, o sea, de una potencial generador que, si el estímulo es lo suficientemente intenso, va a generar una respuesta, un gatillado de un potencial de acción de una neurona que se activó por un compuesto químico específico, ¿sí? No es que una neurona reconoce muchos compuestos químicos, sino que tiene un receptor específico para un compuesto determinado, ¿sí? Así va a distinguir solamente uno y otra neurona distingue otro, o sea que va a depender de cuál es el que se activa en base a eso, y eso va a la corteza cerebral, donde interpretamos de qué olor estamos hablando. Bien, volviendo entonces a las diapositivas, lo que les estaba explicando es un poco también la vía, donde les decía que el receptor olfatorio constituye la neurona primaria o la de primer orden, que recibe los estímulos odorantes, de los odorantes o de las moléculas, y genera un potencial de acción que es transportado a través del axón hasta la neurona de segundo orden, que está en el bulbo olfatorio, que es una proyección del sistema nervioso, una parte del sistema nervioso donde hay sustancia gris, porque tenemos los cuerpos neuronales de las neuronas de segundo orden, que son las que reciben el impulso de estos axones que atraviesan la lámina cribosa o cribiforme del hueso etmoides. Vamos a tener un bulbo olfatorio a cada lado, entonces a partir de acá esto forma lo que es el nervio olfatorio, el par craneal número 1, y a partir de acá estas proyectan hacia la corteza olfatoria o el área olfatoria primaria, que está ubicada en la corteza cerebral. También se divide y puede ir al sistema límbico y al hipotálamo, que es lo que, por eso es que el olfato o algunos olores nos pueden traer recuerdos o generar alguna determinada sensación o emoción. Muchas veces los perfumes despiertan determinados recuerdos y determinadas emociones. Vieron como algunos dicen que bueno, pueden estimular determinadas áreas, determinados comportamientos. Eso se debe a que despiertan en nosotros emociones, ya que están conectados con lo que se llama el sistema límbico, que es la parte del cerebro que procesa las emociones. Esta transducción de señal que ocurre a este nivel cuando la molécula de odorante se une al receptor en las dendritas de la neurona primaria, ahí lo que vemos es, o sea, la traducción ocurre a través de lo que se llama un segundo mensajero, ya que como acá tenemos el receptor olfatorio, que se le va a unir una molécula de compuesto odorante, una molécula que genera olor, que estimula, entonces esto va a activar el receptor que promueve la conversión de una proteína G, o sea, en otra molécula que va a estimular otra enzima que se llama la adenilato ciclasa. Esta es una de las vías principales de transducción de señales cuando no son canales iónicos. Entonces, esto por eso se llama receptores metabotrópicos, porque generan un cambio en el metabolismo de la célula. Entonces, la unión de la molécula odorante a su receptor genera la activación de una proteína G que lleva a la activación de lo que se llama la adenilato ciclasa. Esta enzima transforma el ATP en lo que se llama el AMP cíclico, y este es el segundo mensajero. Este AMP cíclico, cuando aumenta, lo que genera, actúa sobre canales de sodio, y estos canales de sodio se abren permitiendo la entrada de sodio. Entonces, esto lo que va a hacer es que genera un potencial graduado que, si tiene una suficiente intensidad o es bastante fuerte, va a generar o sea, este potencial generador va a llevar a una despolarización sostenida de todo este receptor. Entonces va a activar la neurona y generar un potencial de acción. Entonces, cuando genera ese potencial de acción, es transmitido por el axón a las neuronas y de ahí va a ir a la corteza cerebral en el área olfatoria primaria,
generando entonces una percepción consciente, es decir, ahí podemos darnos cuenta de qué olor es. Si por alguna razón se nos dañase esta parte del área olfatoria primaria, entonces somos incapaces de reconocer los olores, por más que esté activa esta vía. Si las neuronas en estos sitios no están funcionando o se murieron, entonces nosotros no podemos reconocer un determinado olor. Por más que nos lo digan, no lo vamos a poder interpretar, ya que no existe la parte que interpreta ese olor, que nosotros hemos aprendido también. Bien, entonces esta es la vía del olfato. Continuamos entonces ahora con la siguiente vía, que también funciona a través de quimiorreceptores, que es el sentido del gusto. Entonces el sentido del gusto está localizado en la lengua. En general se dice que el sentido del gusto es mucho más simple que el del olfato, ya que solo distinguimos 5 gustos primarios, que es agrio, dulce, amargo, salado, y el que se ha descubierto, bueno, ya hace unos años, que es el umami, que se describe como un sabor delicioso o sabroso. Bueno, agrio y dulce ya sabemos, amargo, salado, ¿sí? Todos más o menos sabemos de qué estamos hablando y lo que podemos percibir o de qué estamos hablando cuando hablamos de estos 4 sabores. Pero bueno, umami es un sabor distinto, aunque similar, pero es casi como una combinación de todos. Y las sensaciones gustativas, es decir, un alimento tiene una mezcla en general de estos 5 sabores, es decir, la combinación de los 5 es lo que nos da el gusto final. Algunas veces percibimos algún alimento va a tener más componente agrio, otro más dulce, alguno va a ser más salado, etc. Entonces, como les decía, los receptores del gusto, de los que vamos a encontrar principalmente en la lengua, pero también tenemos en el paladar blando, en parte de la epiglotis, en la parte posterior de la lengua, son quimioreceptores, son moléculas que detectan con moléculas químicas, moléculas, ¿sí? Por eso se dice quimioreceptores. Bueno, eso ya lo hemos visto, y entonces tenemos que ir comprendiendo que dentro de la lengua vamos a encontrar los receptores gustativos están contenidos en lo que se llama botón gustativo o bulbo gustativo. De estos hay alrededor de 10.000 bulbos gustativos o botones gustativos. Y los botones gustativos se distribuyen en 3 tipos de papilas. Acá lo que estamos viendo es una papila que tiene contenido los botones gustativos. Hay 3 tipos de papilas principales gustativas, que es la papila circunvalada o caliciforme, que es la que vamos a encontrar hacia la parte posterior de la lengua. La papila fungiforme, que encontramos en toda la superficie de la lengua, y las papilas foliadas, que son papilas que se dan al principio de la vida y luego van degenerando, o sea que ya en una persona en la adolescencia casi no existen de ellas, o sea, están localizadas en los laterales. Y luego también tenemos las papilas filiformes, pero estas son, como nos dice acá, solo receptores táctiles, solo juegan un papel en la percepción táctil de un alimento, ¿sí? Si un alimento, pero no nos da información sobre el sabor, si un alimento es rugoso, es áspero, es no sé, mucoso, etcétera, o sea, es bien táctil. Y de esta papila filiforme también encontramos alrededor de toda, o sea, en toda la superficie de la lengua. Entonces, es importante que comprendamos que acá el traductor de señal, el receptor, es las células que están dentro del botón gustativo. O sea, dentro de un botón gustativo encontramos las células sensoriales. Y los botones gustativos se ubican dentro de estas 3 papilas, principalmente las papilas circunvalada o caliciforme y la papila fungiforme. En estas papilas es donde encontramos botones gustativos en distinta cantidad, dependiendo del tipo de papila. En la papila circunvalada tiene mucha mayor cantidad que en la papila fungiforme. Las papilas circunvaladas son muy pocas en general, son aproximadamente 12 por lengua en la estructura en total, mientras que las papilas fungiformes ya son mucho más numerosas, están distribuidas en toda la superficie de la lengua. Pero, sin embargo, a pesar de ser menores, las papilas fungiformes circunvaladas contienen alrededor de entre 100 y 300 botones gustativos, o sea, 100 a 300 de estas estructuras que contienen los receptores, mientras que las papilas fungiformes, que son mucho más numerosas, contienen 5 botones gustativos
por papila. Entonces, en definitiva, bueno, hay muchos más en las papilas caliciformes. Tenemos que tener en cuenta también que este es un sentido que no es tan sensible como el del olfato, pero que también el sentido del gusto es ampliamente dependiente del sentido del olfato. Muchas veces cuando nosotros estamos ingiriendo un alimento, es decir, siempre o casi siempre, esos alimentos desprenden olores que son percibidos por el sentido del olfato, y ese sentido del olfato a su vez tiene una repercusión sobre cómo vamos a percibir el sentido del gusto. Ustedes también habrán notado que muchas veces cuando estamos resfriados y con la nariz tapada no podemos percibir olores, tampoco percibimos el gusto. Y dice, bueno, es que no siento el gusto. No, no es que no sentimos el gusto, sino que no logramos percibir el gusto, ya que nuestro sentido del olfato está tapado, y ahí nos permite darnos cuenta que esa íntima relación que tenemos entre un sentido y el otro. Es decir, al no poder percibir el olfato, perdemos el sentido del gusto como una consecuencia secundaria de la pérdida del olfato. Es decir, el olfato nos predispone a sentir los gustos. Por más de que a veces no seamos conscientes, o sea, con el olfato no estamos percibiendo qué gusto es, pero sí ayuda a esa traducción de la señal que va a haber a posterior, o esa interpretación que hacemos de la señal. Bien, sobre el fondo de la lengua también distinguimos lo que es la amígdala lingual y la amígdala palatina, así como la epiglotis, que es parte del sistema, digamos, del sistema digestivo. Sí, las amígdalas son acúmulos de tejido linfático, tejido linfoide, es decir, del tejido de los órganos que protegen el organismo, donde vamos a encontrar los linfocitos, los famosos linfocitos, o sea, una de las partes donde lo encontramos. ¿Por qué? Porque están protegiendo el organismo de las distintas agentes que pueden llegar a ingresar a través del alimento para poder responder adecuadamente con el sistema inmune. Las amígdalas palatinas, lo que llamamos, esa la famosa, lo que comúnmente denominamos amígdalas, que decimos cuando está inflamada, que se ven cuando se inflaman como dos masas rojizas al fondo de la lengua, que incluso en los chicos aumentan tanto que se puede ver que hasta incluso como que obstruyen la luz del tubo digestivo que está iniciando, ¿sí? a esta altura, por detrás de la lengua. Entonces, bueno, la amígdala lingual es lo mismo, solo bueno, no suele ser tan inflamada, pero también es un acúmulo de tejido linfático. Acá entonces vamos a ver que tenemos, como decíamos, alrededor en total de 10.000 botones gustativos en todo en un adulto joven. Este botón gustativo está formado, al igual que para el epitelio olfatorio, por 3 tipos de células. ¿Sí? Entonces, acordémonos que estos botones gustativos se distribuyen en lo que decíamos las papilas gustativas, esos 2 tipos de papilas que ahí va a haber principalmente en el adulto. Entonces tenemos las células basales, a partir de la cual se van reemplazando las células de sostén y las células receptoras gustativas. ¿Sí? Dice, las células basales generan las células de sostén que participan en, como nos dice, el sostenimiento y ayudan a las células gustativas o receptoras gustativas en su función, pero son estadios también de transición. La célula basal se transforma luego en célula de sostén y luego esta célula de sostén se transforma en célula receptora gustativa, la cual dura unos días en el receptor, unos 10 días en el botón gustativo, y luego también se pierden por descamación. Es decir que tienen un ciclo de reemplazo. A partir de estos receptores gustativos, entonces, o sea, de la célula receptora gustativa se proyecta un cilio que se llama el cilio gustativo, el cual se va a proyectar a través del poro gustativo, que es un agujero que sobresale en la parte apical de lo que es el botón gustativo. O sea que a partir de los botones del botón gustativo tenemos en el extremo apical un agujerito, un poro, y a través de él sale el cilio, el cual está exponiendo el receptor específico para un determinado sabor, o un determinado compuesto químico más bien, en la superficie exterior de la lengua, es decir, expuesto hacia los alimentos que van a pasar por la lengua. Y estos botones gustativos, como vemos, están rodeados del epitelio pavimentoso estratificado que tiene la lengua. Por debajo encontramos entonces tejido conectivo, y en la parte basal vamos a ver que tenemos las neuronas sensitivas, o sea, las dendritas de las neuronas sensitivas de primer orden. Entonces acá, como vemos, lo que encontramos como la célula receptora, o sea, hay una
no es la dendrita en sí la que actúa, sino que tenemos un intermediario que es una célula receptora. La célula receptora es la que recibe la información. Cuando se une a una molécula que genera una activación de esta célula, esta va a liberar el neurotransmisor en su extremo, el extremo apical, el extremo basal, libera el neurotransmisor generando un potencial de acción graduado en la dendrita de la neurona de primer orden. En general, no es que existen botones gustativos específicos para cada sabor, sino que los 4 o 5 sabores se distribuyen en todos los botones gustativos y en todas las papilas. Es decir, no hay papilas para un sabor ni papilas para otro sabor, sino que no se comprende todavía bien la base de esta distribución o a qué se debe. Incluso se cree que a veces hasta las mismas células son estimuladas por sabores distintos, entonces por eso no se comprende claramente todavía en dónde está la codificación del sabor distinto. Lo que sí se sabe es que los 4 sabores principales son detectados en distintas regiones de la lengua. Como vemos acá, el sabor dulce en la punta de la lengua, hasta la mitad, el ácido en los laterales derecho e izquierdo de la lengua, el salado en toda la parte baja de la lengua, anteroposterior de la lengua en la parte baja, y el amargo en la parte posterior de la lengua. Entonces, muchas veces cuando queremos percibir algo, si nos gusta o no, lo tocamos con la punta de la lengua porque detectamos si es dulce o no, ya que un sabor dulce en general es un sabor que nos gusta, o se le gusta a nuestro cuerpo, mientras muchas veces por ahí rechazamos el amargo o el demasiado ácido. Entonces, como decimos, es importante comprender que no hay diferencias, como nos dice acá, estructurales entre los botones gustativos. Un mismo botón gustativo, o sea, el mismo botón gustativo se utiliza para detectar los distintos sabores. Entonces, fundamentalmente va a tener que ver con su localización en la lengua. Y el sabor umami son receptores gustativos que son estimulados por lo que se llama el glutamato monosódico. El glutamato es un aminoácido, hay muchos alimentos que tienen el glutamato monosódico, que como dice acá está presente en muchas comidas naturalmente, pero también muchas veces ahora al saberse esto, ya desde la antigüedad se utilizaba, pero sin saber que se estimulaba este receptor para como un potenciador de sabor. Es decir que todo lo que le agreguemos glutamato monosódico nos genera realza el sabor de una comida, porque nosotros lo detectamos, como dice, como rico o exquisito, ese tipo de gusto que detectamos. Bien, acá entonces es para que comprendamos un poco cómo es el tema. Con respecto a acá tenemos los receptores gustativos con sus dendritas que están haciendo sinapsis en la parte basal, fundamentalmente de las células receptoras, que cuando son estimuladas en la parte del cilio apical, entonces genera un potencial que vamos a ver graduado acá. Fíjense que hay dos tipos, no vamos a entrar en grandes detalles, pero hay dos tipos de activaciones. Acá la unión del compuesto químico a su receptor puede generar un segundo mensajero que va a generar la liberación de iones calcio, o esos segundos mensajeros generar una depolarización, con lo cual abrir canales de sodio y o también canales de potasio, con lo cual aumentan los niveles de potasio dentro de la célula, y ese aumento de potasio genera la liberación de los neurotransmisores que van a estimular a la dendrita de las neuronas de primer orden, ¿sí? Entonces esto genera el nervio aferente. A partir de acá va a haber transmisión hacia el sistema nervioso central. Por otro lado, muchas veces la misma molécula también puede abrir canales iónicos directamente, que están acoplados, o sea, funcionar como un receptor, un canal iónico que funciona como receptor. Al unirse a la molécula genera la apertura de un canal iónico y la depolarización del citosol o el citoplasma de esta célula sensorial, con lo cual va a llevar a la entrada de sodio, la depolarización, más depolarización, y entrada de calcio, salida de potasio, con lo cual se genera mayor, o sea, depolarización, o esto, bueno, nos puede llevar a una hiperpolarización. Eso vamos a ver. Entonces ahí termina generando, o
o sea, el balance entre la apertura de canales de sodio o de potasio va a terminar generando un potencial generador o un potencial inhibidor. En este caso estamos viendo que se está estimulando, entonces hay un potencial generador, genera entrada de calcio y finalmente la liberación del neurotransmisor. Sí, acá entonces vamos a ver que las distintas zonas de la lengua también son inervadas por distintos nervios. Incluso, bueno, acá nos está indicando en las papilas circunvaladas nuevamente donde es que están ubicadas los botones gustativos, estos botones que estamos viendo acá, en las papilas foliadas también, o en la fungiforme, donde tenemos la presencia de los distintos botones gustativos. Ahora vamos a ver que, como estamos viendo acá y como les indicaba, hay tres tipos de vías nerviosas o tres tipos de nervios sensitivos que inervan las distintas partes de la lengua. Como veíamos, el glosofaringio, el facial, o sea el par craneal 7, 9 y 10, el facial, el glosofaringio y el famoso nervio vago que ya hemos visto varias veces. Estos nervios inervan las distintas áreas de la lengua. Fíjense que la parte anterior y medial de la lengua está inervada por el nervio facial 7, la zona media o más posterior, tirando hacia la parte posterior, la zona de las papilas circunvaladas, está inervado por el glosofaringio, el par craneal 9, uno a cada lado de la lengua, izquierdo y derecho, y el nervio vago o 10 inerva las regiones posteriores de la zona de la epiglotis de la lengua, con su neurona ubicado en el núcleo gustativo a nivel ya central, y acá tenemos la neurona de primer orden que luego envía sus axones hacia el tálamo, ese centro de relevo, y a partir del tálamo esta neurona de segundo orden envía su axón hacia el área gustativa primaria en la corteza cerebral, donde también se van a percibir ya de manera consciente los distintos gustos. Recordando que son esos 5 gustos primarios, la combinación de los 5 gustos primarios que es lo que detectamos como el sabor final de un alimento. Nuevamente acá las neuronas que están a nivel del núcleo gustativo en el bulbo raquídeo, bueno, algunas envían sus axones hacia el tálamo, pero otros también envían hacia el hipotálamo y hacia el sistema límbico, con lo cual también por eso es que el gusto tiene un componente emocional y nos trae la memoria o recuerdos de algunas otras situaciones, o a veces vieron que podemos haber tenido, nos podemos haber indigestado, nos haya caído mal algún alimento, entonces tomamos, como se dice, asco. Entonces ese gusto nos trae un recuerdo desagradable y nos puede llevar incluso a generar un reflejo de vómito. Entonces eso es porque está conectado a nivel el gusto, a nivel del hipotálamo con los recuerdos y a nivel del sistema límbico con las componentes emocionales que nos generan. A veces quizás haber consumido un alimento durante determinada o cuando recibimos una mala impresión, algo que nos generó una emoción muy negativa, nos puede llevar a también asociar ese gusto con una experiencia emocional fea. Entonces por eso tenemos por un lado recuerdo y por otro lado emociones quizás como decimos feas, negativas, fuertes, asociadas al gusto. En el siguiente sentido, entonces que vamos a ver, el tercero de ellos es el sentido de la visión. Entonces, en cuanto al sentido de la visión, o sea la vista, tenemos estructuras que están relacionadas con este sentido. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar de los globos oculares, que son los responsables, son las estructuras encargadas de procesar la energía lumínica, ¿no? Las ondas de luz que vienen en distintas longitudes de onda. Nosotros vemos en un espectro que va desde los 400 hasta los 700 nanómetros de longitudes de onda de luz. Por encima está el ultravioleta y por debajo de ese color está el infrarrojo, que nosotros ya no vemos, pero que bueno, nosotros vemos en ese espectro. También vamos a ver que tenemos los nervios ópticos que están asociados a los globos oculares, es la vía de transmisión nerviosa de la percepción de la visión, y luego tenemos las estructuras del cerebro encargadas de procesar las imágenes, es decir, de interpretar lo que estamos viendo, y por último tenemos las estructuras accesorias, que son estructuras que en general permiten o protegen los globos oculares y también
los globos oculares y todo el proceso de la visión, así como son los que permiten la movilidad del ojo. Dentro de las estructuras accesorias tenemos los párpados, párpado superior, párpado inferior, las pestañas, pestañas superiores y pestañas inferiores, las cejas por encima de los párpados, el aparato lagrimal, que es el que permite, bueno, digamos, ese flujo de líquido en el ojo, y tendríamos los músculos motores de los globos oculares. Bien, entonces, dentro de las principales funciones que tienen estas estructuras que estamos viendo, que son párpados, pestañas, cejas y aparato lagrimal, es la de proteger el ojo fundamentalmente, ¿no? Permiten atrapar partículas que van o que llegan hasta el ojo y por lo tanto tienen esta función protectora. Los párpados están formados por varias capas, o sea, tienen una capa de piel, de epidermis, dermis y digamos un tejido subcutáneo más profundo, además de un repliegue del tejido cutáneo que luego, imagínense que tenemos, esta es la superficie que vemos, pero también una superficie expuesta a el ojo, a esta parte blanca del ojo que se llama la esclerótica. Entre el párpado superior y el párpado inferior se encuentra lo que se llama la fisura palpebral, que es la parte expuesta del globo ocular. El párpado superior es mucho más móvil que el inferior debido a que tenemos una capa muscular, un músculo que lo mueve, que es el músculo elevador del párpado superior, un músculo que está acá y permite la elevación de este párpado. Y también recordemos que tenemos los músculos, los orbiculares de los ojos, que son los que permiten el cierre del ojo, y por eso, bueno, el párpado inferior solamente tiene este músculo, el superior tiene ambos músculos. En la capa más interna, decíamos, esta parte del ojo, ¿sí? Lo que estamos viendo acá, lo que es en verde, ¿sí? Esa zona está recubierta por la conjuntiva. Entonces la conjuntiva es una capa delgada de tejido epitelial, formada por tejido epitelial de tipo cilíndrico estratificado. Es una capa muy delgada que es más gruesa en esta parte interna, que se llama la conjuntiva palpebral, es decir, la capa de la conjuntiva que está expuesta al párpado, la cara interna de los párpados, tanto inferior como superior, que acá estamos viendo en verde. Luego tenemos la conjuntiva vulvar, que es la que está expuesta en la parte blanca de los ojos, no sobre esta parte del iris, que acá vemos, esa es la parte coloreada, ese lo llama el iris, y la pupila es el puntito negro interior, ¿sí? El diámetro de esta parte del iris se mantiene constante, mientras que la pupila varía su diámetro, depende de la cantidad de luz que tengamos. Sí, esta zona del iris se acorta, pero este diámetro de la zona del iris se mantiene constante. Luego los párpados también forman los extremos, donde se junta el superior con el inferior, forman las comisuras. Hacia afuera, hacia los laterales, tenemos la comisura lateral. Hacia la zona media de nuestro cuerpo, hacia el centro, hacia la nariz, tenemos la comisura medial, que es más ancha que la lateral. Acá también vamos a ver que en la comisura lateral hay una estructura que se la llama la carúncula lagrimal, que está formada por, o sea, es una estructura en la cual desembocan glándulas sebáceas y mucosas, que son las responsables de formar lo que es el mucus, lo que va a ser las lagañas que vemos a la mañana. Es decir, sus secreciones son lo que generan las llamadas lagañas. Por otro lado también tenemos, perdón, avanzo un segundo, vamos a ver que les hablaba la región del también hablando siempre de la estructura de los párpados, tenemos entonces la capa más interior es la conjuntiva. Entonces la conjuntiva tiene esta parte palpebral y la parte vulvar, que es la que está en contacto con la zona de, les decía, de la esclerótica. Ven lo blanco es la esclerótica. Ahora bien, la conjuntiva es un tejido vascularizado, tiene una capa de tejido conectivo por debajo delgada que está vascularizada, y esos son estos vasitos o esas venitas, decimos, rojas que vemos, porque esa zona del ojo
está vascularizada a través de la conjuntiva, y cuando se infecta la conjuntiva es lo que los ojos se ponen rojos, y por eso es lo que se denomina conjuntivitis. La unión de la conjuntiva vulvar con la conjuntiva palpebral es lo que se llama el fornix, esta parte de abajo de los ojos, que también es sitio de desembocadura de varias glándulas sebáceas, que secretan algunos productos necesarios para la lubricación del ojo, así como la de la carúncula lagrimal, que secreta las lagañas que permiten mantener el ojo ciertamente, o sea, de una manera humectado, más allá de las lágrimas. Por otro lado, bueno, tenemos las pestañas superiores e inferiores, que están unidas a los párpados, y junto con las cejas son estructuras encargadas de proteger del polvillo, de la transpiración, del sudor, la entrada de sustancias al ojo bastante más grandes, y estas, a su vez, las pestañas tienen algunas glándulas sebáceas unidas en la base de del pelo que sale, y esas glándulas sebáceas también a veces se inflaman, lo que generan, y la infección de esas glándulas genera lo que se llama un orzuelo. Ese orzuelo que a veces vemos y que tenemos el párpado hinchado debido a que se inflamaron las glándulas de las pestañas. La hinchazón o la inflamación de las glándulas que están en los párpados, las glándulas de Meiboño, generan lo que se llama un chaliazón. O sea que a veces también se pueden inflamar los párpados debido a una inflamación de las glándulas que están en los mismos párpados. Bien, entonces estas son, como vemos, las estructuras encargadas de esa protección primaria del ojo, de compuestos o cuerpos que quieran entrar en el ojo, así como líquidos, etcétera. Es una protección primaria que brindan a el globo ocular. La siguiente de las estructuras accesorias que vemos es la del aparato lagrimal. Este está formado, bueno, por las lágrimas y las glándulas encargadas de secretarlas, así como los conductos que lo transportan. Las lágrimas son secretadas a partir de la glándula lagrimal, que son estructuras con forma o del tamaño de una almendra, localizadas medialmente por superior y medial al globo ocular, y que son las responsables de generar las lágrimas. Estas se vierten a través de 6 a 12 conductillos sobre la conjuntiva del párpado superior, y de ahí entonces las lágrimas o el líquido lagrimal va a ir por toda la superficie anterior del globo ocular, por delante de la conjuntiva, y hasta llegar hasta el extremo medial, donde van a ser drenados por dos conductos: el conducto lagrimal superior, que vemos acá, y el conducto lagrimal inferior, por esto para juntarlas o acumularlas dentro del saco lagrimal. Este saco lagrimal, las acumula acá en su fondo, y de acá son drenadas a través de un conducto que va a llegar hasta o por debajo del cornete nasal inferior. A ver, vamos a retirar esto. Sí, acá tenemos entonces la estructura de la glándula lagrimal, los conductillos excretores lagrimales, que son entre 6 y 12. Luego tenemos el conductillo o conducto lagrimal superior, este punto lagrimal donde se reúnen, el conductillo lagrimal inferior, el saco lagrimal, y el conductillo o conducto nasolagrimal, que llega hasta por debajo del cornete nasal inferior. De este modo, por eso, las secreciones de las glándulas lagrimales es una secreción acuosa formada por sales, algo de mucus y lisocima. Esta es una enzima que degrada las paredes bacterianas, por lo tanto es una enzima protectora de infecciones de tipo bacterianas. Entonces, como vemos, el flujo que nos dice acá va a ir desde la glándula lagrimal a los conductillos, de los conductillos lagrimal superior e inferior al saco lagrimal, y del saco lagrimal al conducto nasolagrimal, y de ahí termina en la cavidad nasal. Por eso muchas veces cuando aumenta este flujo de lágrimas, de producción de lágrimas, por alguna emoción o por alguna
olor fuerte o por alguna sustancia que nos está irritando el ojo, ¿sí? Vamos a ver que incluso las lágrimas, o sea, el drenado a través de estos conductos puede exceder nuestra capacidad de drenarlo a través de esto y por lo tanto caen las lágrimas. Pero también muchas veces cuando estamos lagrimeando mucho sentimos una líquido en nuestra nariz y que son las lágrimas que terminan esas lágrimas a través de estos conductos en nuestro nariz por debajo de, como decimos, del cornete nasal inferior. O sea, terminan en la cavidad nasal de donde uno empieza a, lo que se dice moquear, vieron que empezamos como los chicos empiezan a hacer con la nariz porque tragamos líquido debido a que las lágrimas están drenando dentro de nuestra nariz siempre y cuando, bueno, no haya ninguna congestión dentro de estos conductos. ¿Cuál es la función de las lágrimas? Es la de limpiar la superficie de nuestros ojos, protegerlo a través de esta lisosima y de la humectación, humedecer y lubricar, también permitir que los párpados puedan correr rápidamente sobre la superficie, o sea, de esa conjuntiva y de la córnea que está ubicada en esta zona, en la zona que vemos del ojo, ¿sí? Entonces esas son las principales funciones de estos aparatos, bueno, el aparato lagrimal. La siguiente de las estructuras accesorias son los músculos extrínsecos del ojo, que ya habíamos visto cuando vimos músculos. Teníamos los rectos, el superior, el inferior, el recto medial y el recto lateral, y luego dos oblicuos, el superior oblicuo y el inferior oblicuo, que son 6 músculos extrínsecos porque están por fuera del globo ocular, del globo del ojo, y permiten los movimientos en las distintas posiciones. Acordemos que el recto medial es el más interno, el lateral es el más externo, el superior e inferior, bueno, como su nombre nos indica, y los oblicuos, todos estos músculos son músculos esqueléticos de tipo voluntario que permiten el control de los movimientos de las órbitas oculares para dirigirla hacia donde nosotros queremos mirar. Vemos que estos músculos se unen a la esclerótica del globo ocular, es decir, esa parte blanca, que es la capa más externa, ahora ya la vamos a ir viendo, del globo ocular, o sea que es dura. Entonces a partir de ahí es como lo pueden mover. Recordemos que son músculos muy precisos, que tienen mucha inervación, están inervados por los pares craneales 3, 4 y 6, que inervan los distintos músculos del ojo, bueno, y se distribuyen. Y dicen que son uno de los músculos con mayor precisión porque tienen sus unidades motoras son muy pequeñas, es decir, cada motoneurona inerva una pequeña cantidad de fibras, o sea, muy bajas, te pueden inervar incluso 3 a 4, mientras que músculos grandes con unidades motoras muy grandes pueden llegar a inervar hasta 200 o a 1000 fibras musculares. Bueno, acá inerva 3 o 4. Eso hace que los movimientos del ojo sean muy precisos y muy, digamos, no haya grandes fluctuaciones. ¿Vieron? A veces hay personas que no pueden fijar la vista y uno puede ver que los ojos tienen, como se dice, movimientos laterales o hacia arriba y hacia abajo sin que haya un control, lo cual no permite un fijamiento, digamos, de la vista o del globo ocular en una determinada dirección. En cambio, este control tan acotado de fibras musculares permite una mayor precisión en el control de la fijación de la vista, por ejemplo, del globo ocular. Bien, entonces ahora vamos a continuar con lo que es la anatomía del globo ocular. Bien, ahora sí vamos a hablar de la anatomía del globo ocular. Lo que es el globo tiene una dimensión de aproximadamente 2,5 centímetros y es una estructura compleja que, bueno, vamos a ir analizando poco a poco. Antes vimos estas estructuras anexas como los párpados, las pestañas, las cejas. Y ahora nos dedicamos al globo ocular en sí, que es el aparato o el órgano que transforma, ¿no?, imágenes visuales en señales eléctricas que van a nuestro cerebro. Lo primero que tenemos que comprender entonces del globo ocular es que está formado por 3 capas. Una capa más externa, que en este caso en la parte posterior es la esclera o la esclerótica, o también se llama una capa fibrosa. Una capa media que se la llama la capa vascular, que va a tener distintos nombres dependiendo de la zona del globo ocular, y una capa interna que es la retina. Es decir,
Hay tres capas básicas, que acá vamos a denominarla esclerocórnea, decíamos, o fibrosa, la vascular o la úvea, y la retina, que también puede ser la parte nerviosa, que viene a ser la retina. Tiene distintos nombres, depende cómo, bueno, el libro, el autor, y ahora vamos a entender un poco por qué, más que nada es por su composición. Entonces, bueno, tenemos la capa fibrosa, que es la más externa, que es la que va a proteger al ojo, que es dura. Una vascular, que como nos dice su nombre, que está indicando que hay muchos vasos sanguíneos, que también se le llama la úvea. Y la nerviosa o la retina, que es la parte que es la que va efectivamente a transformar las imágenes visuales en impulsos nerviosos, ¿sí? Por eso es la parte nerviosa que luego va a ser transmitida a nuestro cerebro. Entonces, fíjense que la esclerocórnea está formada por dos partes, por la esclerótica y por la córnea. Vamos a ver acá. Entonces, esta túnica fibrosa tiene dos partes, decimos recubre, es lo que acá estamos señalando en blanco, de todo el globo ocular, tanto en la parte posterior y en la parte anterior. ¿Sí? En la parte posterior se la llama la esclerótica, que es esa parte blanca del ojo, y en la parte anterior es la córnea. O sea, la córnea es esa parte de la túnica fibrosa que recubre prácticamente al iris, es decir, la parte coloreada del ojo, ¿no? Eso es el iris. Entonces ese iris está recubierta por la córnea. Habrán escuchado hablar a veces de trasplantes de córnea cuando esta parte se deforma. Bueno, la córnea es la capa más exterior fibrosa del ojo, ubicada en su cara anterior. Ahora, por detrás, todo lo que vemos blanco es la esclerótica. Entonces, la córnea es una estructura fibrosa transparente y avascular, o sea, acá no hay vascularización, recubre todo el iris y tiene esta forma curvada. Entonces, gracias a esta forma que tiene de curva, ayuda a que las imágenes se enfoquen en el fondo del ojo, que es donde está la parte sensible. Está cubierta por epitelio, tiene una capa anterior, una capa media y una capa posterior. La capa anterior es epitelio pavimentoso estratificado de tipo no queratinizado, y la media vamos a encontrar fibras de colágenos y fibroblastos, y en la capa posterior tenemos epitelio pavimentoso simple. Así es una estructura, como ven, con fibras de colágeno. La esclerótica, en cambio, la que está por detrás, ¿no? En la parte blanca, es tejido conectivo denso, y va a cubrir todo el resto del globo ocular, es decir, toda la parte posterior del ojo. Eso, y si uno tuviese la oportunidad de ver un ojo o de tocarlo, va a ver que es una estructura con duro, ¿no? Entonces, esa dureza está dada por esta esclerótica, que lo recubre todo salvo en la zona de la córnea. Entonces, le da la forma al globo ocular, lo hace rígido, como dice, y protege todas sus paredes internas, que es fundamental que estén bien protegidas, ya que en la parte nerviosa y la parte vascular, ¿sí? Si hay daños ahí, habría derrames y pérdida de la visión, ya que se estarían alterando las neuronas. En la parte posterior de la esclerótica vamos a encontrar un agujero que es por donde sale el nervio óptico, entonces el par craneal 2. O sea, todas las fibras sensitivas nerviosas salen a través de ese agujero, generando lo que es el nervio óptico. Acá vamos a ver entonces esta túnica, lo que está representado en blanco, que es la esclerótica, y la córnea por delante. Bien, luego tenemos la úvea. Fíjense que la úvea está formada por tres partes, que también son partes que se continúan una con la otra. Esta es la capa media, la capa vascular. Acuérdense, úvea o capa vascular, entonces tiene que ver con la irrigación. Formada por coroides en la parte posterior, cuerpo ciliar en la parte media y el iris por delante. Vamos a avanzar entonces. La túnica vascular o la úvea es esta capa intermedia que estamos viendo acá, señalada en naranja, y tiene tres partes. Entonces, en la parte posterior hasta la línea media es la coroides, que tiene muchos vasos sanguíneos. Fíjense que acá penetran los vasos sanguíneos a través de este agujero que deja la esclerótica, y bueno, los vasos sanguíneos ahí se distribuyen, son los que van a nutrir también la parte
de la retina. Bueno, entonces, si continuamos, entonces la coroides en la parte anterior se va a transformar en lo que es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar está formado por dos partes, por procesos ciliares, que son pequeñas saliencias que vemos acá, y por el músculo ciliar, que es una capa de músculo que está localizado por dentro de manera circular o alrededor de esta parte. Es decir, tiene un músculo. ¿Y cuál es su función? Fíjense que acá está unida, vamos a encontrar en los procesos ciliares, o sea, son pequeñas saliencias o protrusiones o pliegues de la superficie interna del cuerpo ciliar, y estas son las responsables de generar el líquido que se llama el humor acuoso, que está bañando toda esta zona anterior del ojo. El músculo ciliar, como decimos, es una banda circular, que es músculo liso, y que su función, fíjense, esta que está acá, este lente, es el cristalino. Y el cristalino es como cuando uno utiliza unos lentes que necesita enfocar, y lo acerca y lo aleja. Bueno, el cristalino tiene esa función, pero a través de la forma que tiene, es decir, de las curvaturas. Tiene una curvatura, es biconvexo, tiene caras cóncavas a ambos lados, pero su curvatura no siempre es la misma. Y esa curvatura depende de los músculos del cuerpo ciliar. ¿Sí? El cuerpo ciliar se contrae o se relaja y eso permite enfocar de cerca o de lejos. Es decir, el enfoque está dado un poco en la curvatura que tengamos del cristalino, y ese cristalino lo movemos a través de ese músculo ciliar circular que tensa estos tendones que hay acá en esta parte entre la unión de los procesos ciliares con el cristalino. Entonces permite de esta manera, lo adapta a lo que es visión lejana o cercana. Eso un poco es lo que vemos acá. Fíjense que tenemos entonces la coroides, la capa media, que se continúa con el cuerpo ciliar, que estamos viendo en la parte anterior, y esto tenemos músculos ciliares, esta parte que estamos representando acá, y los procesos ciliares. Y del cuerpo ciliar se continúa la capa media, que viene a formar ahora el iris, esa parte anterior de la uvea. Fíjense que acá, ahora que vamos a hablar del iris, de esa capa media, que es lo que está acá representado en azul, ¿sí? El iris, dice, tiene forma de un anillo o de una dona. Es decir, ¿por qué? Porque es circular con un agujero en el centro. Observen que la luz, lo que nos está diciendo acá, penetra a través de lo que se llama la pupila, es decir, el espacio que deja libre el iris, ese agujero central. Por eso es como un anillo que está rodeando a esta parte que es el cristalino, que es esa lente que permite enfocar. Entonces, el iris es esa estructura que da color al ojo, y en su centro tiene un agujero, un espacio que no lo rodea, que es lo que se llama la pupila, que es la parte negra, o sea, la parte central del ojo, esa parte negra es lo que llamamos la pupila, y la parte coloreada que lo rodea es el iris. ¿Sí? Entonces el iris es la parte coloreada, que puede ser negra, marrón, o incluso, bueno, si no tiene, eso depende de la cantidad de melanina que tenga. El iris puede ser también azul si hay muy poca melanina, o verde dependiendo de la cantidad de melanina que tenga presente. Me olvidé por ahí de decir o de mencionar que esta capa media, la coroides y el cuerpo ciliar también tienen melanina, y de hecho tienen mucha producción de melanina. Es un cuerpo, se lo ve negro, o sea, prácticamente, aparte de ser muy vascularizado, también tiene mucha pigmentación, y es muy intensa, generando un color negro. Eso tiene una función sumamente importante, ya que cuando la luz entra a través de la pupila e impacta en la retina, que es la capa más interna, luego ese color negro, recordemos que el color negro lo que hace es absorber toda la luz. Uno lo ve negro porque ese absorbe la luz. Entonces el pigmento absorbe la luz y no permite que haya un rebote de la luz, y con lo cual haya demasiado brillo. La intensidad, entonces nosotros podemos percibir, debido a que esta capa absorbe esos excesos de rayos que no generaron señal, permite que la imagen sea nítida y no haya exceso de brillo. En las personas que tienen
albinismo donde no funciona en los melanocitos, digamos, no se produce el pigmento melanina. Esta capa es blanca y ellos tienen muchos problemas con el tema del enfoque y con la luminosidad, donde un poco de luminosidad, aunque sea mínima, le genera incluso dolor visual, ya que hay un exceso de brillo dentro del propio ojo, y eso se debe a que los rayos estarían, digamos, rebotando, no son absorbidos, y lo que no es absorbido genera luz blanca, es decir, hay un rebote del rayo de luz, de la onda de luz, y entonces eso genera un exceso de activación de los fotorreceptores que tenemos en esa zona, y bueno, incluso generando, como les digo, hasta dolor. Bueno, bien, entonces la importancia que también tiene la melanina en esta capa. Incluso nosotros vemos que esta abertura de la pupila es negra porque estamos observando el fondo del ojo que tiene esa melanina. Y además está muy irrigada, o sea que también si uno ilumina con una luz intensa, el color que le va a devolver es un color rojo, debido a que bueno, la luz atraviesa esa melanina, y también podemos ver el rojo de la sangre que está circulando en ese fondo del ojo, y por eso muchas veces en una foto, cuando uno expone, o sea, al flash de una cámara, ingresa mucha luz y lo que nos devuelve es el fondo rojo, por eso vemos los ojos rojos.